niños se van ya con sus maestros a sus escuelas. Y nosotros nos quedamos aquí. Quiero compartirte dos palabras proféticas que he recibido de dos hermanos mientras estábamos en ese momento de adoración. Y es muy interesante lo que el Señor nos dice. Por un lado, el Señor nos dice que no hagamos de estos momentos un momento de rutina, ¿verdad? Que tomemos estos momentos muy en serio y le demos la seriedad y la profundidad que tienen, ¿verdad? No es vano venir al altar y arrodillarse delante de Dios, no debe de ser nunca rutina. Y la otra palabra profética que también me daba otra hermana es que el Señor nos decía que Él está aquí, que está cubriendo todas nuestras vidas con su sangre y que esto no va a quedar sin fruto. Amén. Bueno, yo tengo una palabra para compartir con vosotros, mis hermanos. Yo creo que es algo que me ha estado ministrando el Señor para compartirlo hoy. Y quiero hablarlo contigo. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a hacer una oración. Dile al Señor que abres tu oído a su palabra. Dile, Señor, yo abro mi oído a tu palabra. Díselo. Yo abro mi oído a tu palabra, díselo. Dile, yo pongo mi corazón en tus manos para que tu palabra lleve fruto en mi vida. Padre, gracias porque tú nos das tu palabra. Tu palabra es enviada con un propósito. Yo te ruego que hoy ese propósito se cumpla en nosotros. En el nombre de Jesucristo. Que toda obra del enemigo que quiere impedir nuestro crecimiento, nuestro fruto, sea hoy rota en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Ayúdanos, Padre Celestial, a recibir, a guardar tu palabra. En el nombre de Jesús. Yo quiero que tú me acompañes al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Hay ahí una historia que ocurrió en el mar de Galilea. Jesús, sus discípulos, en especial con un discípulo, Pedro. Y una historia que nos va a hablar de realmente de superación. Pero tenemos que prestar mucha atención a su palabra. El Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículo 22, dice así la palabra del Señor. Enseguida hizo Jesús a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, a sus discípulos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, y yo voy a leer esto de otra manera. Voy a leer otra vez el versículo 28. Entonces la iglesia le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Vale? Yo como pastor he leído esto en nombre de la iglesia. Pero ahora te pido a ti que leas el versículo 28 de forma personal. Donde pone Pedro, pon tu nombre. Venga, empieza a leerlo. Entonces le respondió... No, Pedro no, tú no te llamas Pedro. Entonces le respondió Mercy, José María, María del Mar, y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven, iglesia, ven. Carmen, ven. Romualda, ven. ¿No hay ninguna Romualda? Es un nombre bonito. No estoy diciendo en serio, un nombre andaluz muy bonito. Ven.
Y descendiendo José María de la barca, descendiendo Irene de la barca, andaba sobre las aguas. Descendiendo el buen pastor, la iglesia del buen pastor de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¡Wow! Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Aleluya, qué historia más maravillosa. Hermanos, Pedro le pidió andar sobre las aguas y anduvo, caminó sobre las aguas. Realmente Pedro le estaba diciendo: Señor, yo quiero tener una vida de experiencias milagrosas. Y el Señor se lo concedió. Lo que le estaba diciendo Pedro: Señor, yo quiero vivir en otro nivel, quiero vivir en el nivel de los milagros, en el nivel del poder de Dios. Y Jesús se lo concedió. ¿Cuántos de nosotros no le hemos dicho eso? Quiero experimentar el poder de Dios. ¿Cuánto no le habremos dicho: me gustaría subir de nivel en mi vida? Experimentar otros niveles de profundidad contigo, de abundancia contigo. Y según este texto y otros, en ningún momento veo a Jesús negando a alguien que le busca el poder experimentar su poder o el poder vivir en un nivel de abundancia, en un nivel de milagros por encima de las realidades de la vida. No veo a Jesús rechazando esto a nadie. Quiero que entienda bien esto. Yo no encuentro a Jesús, excepto al que le dice no deliberadamente. Yo no encuentro a Jesús rechazando a nadie que le busque y le diga: quiero experimentar el poder divino, quiero vivir en el nivel de los milagros por encima de la realidad. Yo no veo a Jesús diciéndote no. Otra cosa es que tú deliberadamente le dices no a Jesús, como el joven rico. Le dijo Jesús: ven, tengo una vida abundante para ti, pero no puedes seguir confiando en tus riquezas, tienes que confiar en mí. Las riquezas están bien si son siervas. El dinero está bien si es siervo. Si es dueño, no vas a poder experimentar mi abundancia. ¿Y qué le dijo aquel hombre? ¿Qué le dijo, iglesia? Le dijo no. Pues entonces para él no está ese nuevo nivel, para él no está la experiencia de esos milagros, pero porque él le ha dicho no. Pero vemos a Pedro de un carácter difícil y no vemos a Jesús diciéndole que no. Vemos a otros discípulos como Juan y Jacobo, hermanos, también de un carácter muy difícil y tampoco vemos a Jesús diciéndole que no. Es más, vemos a otras gentes que no fueron seguidores íntimos de Jesús, como por ejemplo un Nicodemo que sufría de prejuicios y tampoco vemos a Jesús diciéndole que no. O vemos a un Lázaro, a una María, a una Marta, dedicado a una función de servicio a Jesús que pocos entienden. No eran pastores, no eran evangelistas, no eran directores de alabanza. Simplemente el servicio que tenían para Jesús era: Jesús, cuando necesites una casa, cuando necesites dinero, cuando necesites comer, aquí estamos nosotros. Y ese fue su servicio para el Señor. Un servicio hoy difícil de entender. Pero que estaban ahí. Y no vemos a Jesús diciéndole que no a una vida de experiencias milagrosas. Evidentemente, Lázaro fue... Venga, o leemos más la Biblia o soltamos el apagamiento de hoy, ¿eh? Una de dos. Y Lázaro fue... Eso, vamos a declarar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, no vemos
¿Ha pasado algo en los aires acondicionados? ¿Se han apagado? ¿Hay alguien que pueda acercarse entonces al cuadro primero de instrumentos? A ver. Pues entonces lo mismo que ha llegado esto a 21 grados y que ponerlo a 20. Pero es que he notado enseguida que se han apagado y ha hecho aquí una calor así, ¡bum! Entonces, no veo a Jesús diciendo que no. Ahora, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí con Pedro? Lo que está pasando es que una cosa es decirle a Jesús, yo quiero, y otra cosa es cuando llega el momento de las realidades de la vida. Las realidades de la vida pueden ser duras, crueles, injustas. ¿A alguien le está sorprendiendo esto? No, es la vida. La vida es dura, cruel e injusta. Y cuando llegan esos momentos, no digo duros, muy duros, ¿qué es lo que hacen? Nos meten miedo. Y no solo nos meten miedo. Llega un momento en que tú que estás manteniendo relación con Jesús, llega un momento como le pasó a Pedro, en donde dudas. Dudas de que incluso el Señor te puede sacar de esa. Y eso viene cuando llegan las circunstancias difíciles de la vida. Cuando llegan los momentos, no estoy hablando del momento de que se te estropeó la plancha. Mira, gracias a Dios no vivimos en Somalia, vivimos en España. Se te estropea una plancha, dilo. Y compras otra. ¿Vale? A lo mismo no la compras este mes, pero ahorra entre este mes y el siguiente y compras otra plancha. No estoy hablando de esas circunstancias duras. No estoy hablando. Estoy hablando cuando se levantan las grandes olas. Las que te hunden y te ahogan. Las que pueden quitar de en medio tu vida. Las que pueden arrasar contigo. Las que traen el miedo que te paralizan. Las que te hacen hasta dudar de Dios. Sí, es que le estoy hablando a creyentes que incluso en momentos determinados de su vida pueden dudar de Dios, ¿sí? No pasa nada. ¿Ves a Jesús asustándose de que dudó de Él? No, porque Él conoce cuál es nuestra condición. Y la tuya. Tu condición es como la de Pedro, que le pides al Señor andar por aquí arriba. Y el Señor te dice, ¿qué quieres? ¿Andar conmigo por aquí arriba? ¿De verdad que quieres andar sobre las aguas? Ven. Iglesia, hermano, a veces pedimos y no sabemos ni lo que estamos pidiendo. A veces pedimos y no estamos preparados para recibir lo que estamos pidiendo. Porque para Dios darnos lo que le estamos pidiendo hay que estar preparado y no dar lugar a los miedos y a las dudas para poder andar por aquí, por encima de las olas. ¿Sabe lo que le pidió a Pedro? Pedro le dijo, Señor, estos 11 no, pero yo, que soy Pedro, sí, contigo andando sobre las olas. Yo soy testigo de mí mismo. Señor, ¿qué me gustaría tener? ¿Qué me gustaría que la iglesia? ¿Qué? Y tú, a mí muchas veces me has dicho, pastor, yo quiero, porque yo me veo aquí arriba, andando sobre las aguas. Y yo lo único que te he dicho, lo que Jesús le dijo a Pedro, yo te le he dicho, ven conmigo, vamos a trabajar juntos. ¿Y sabes qué? A las primeras olas, miré para el lado, y digo, ¿dónde está? Y no estaba. Te entró miedo. Y dudaste. Pero es que a Jesús le ha pasado conmigo lo mismo. Señor, porque a mí me gustaría que yo con la iglesia... Y dijo el Señor, vamos José Luis, venga, vente a mi lado, vamos a ese nivel alto, donde se anda por encima de las olas. Y cuando Jesús dijo, ahora, Luis, venga, vamos, que ahí viene... ¿Y dónde estás? Me entró miedo. Y dudé. Pastor, es que creo que Dios me ha llamado. Y yo te he dicho, vamos, hazlo. Todavía estoy esperando que lo hagas. Todavía estoy esperando. ¿Sabes por qué? Porque a veces le pedimos a Jesús andar aquí. No aquí, aquí. Y Jesús no te va a decir que no, porque ¿sabes para qué te ha hecho Jesús?
¿Sabe para qué te salvó? ¿Sabe para qué te empoderó por medio de su Espíritu? Ciertamente, como Él mismo dijo, no lo digo yo, lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, para que haga sus obras y aún, dilo, y aún mayores. O sea, realmente Jesús te hizo para andar por aquí, por encima de las aguas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Está mal que le pidamos? No. ¿Está mal que le diga, me gustaría ganar almas para Cristo? No. ¿Está mal que le diga, hay un pueblo sin iglesia, a mí me gustaría ser el que abriera esa iglesia? No, no está mal. Le estás pidiendo andar por aquí y Dios quiere que andes por aquí, que hagas las obras aún mayores que las que Él hizo. Esto es una locura. Esto, como lo saques de contexto, cualquiera te dice, ¿qué estás diciendo? ¿Que tú vas a ser mayor que Jesús? Ni loco. No estoy diciendo eso, estoy diciendo lo mismo que Él dijo. Que allí hay un pueblo y nadie le está predicando el Evangelio y yo, Jesús, quiero ser el que inicie allí una iglesia. ¿Eso está bien o mal? Está bien. Estás pidiendo andar por aquí y Él quiere que tú andes por aquí. Pero ¿sabes lo que pasa cuando se anda por aquí? Que ahí es donde están las grandes olas. Los vientos, las tempestades. Y yo a veces le he pedido al Señor andar por aquí y Él me ha permitido subir unos escalones. Y cada vez que he subido un escalón he visto las batallas que se libran en cada nivel. Y algunas de esas batallas me han dado miedo. Te estoy hablando con total sinceridad. Lo mismo a ti, no. Tú eres más valiente que yo. Me alegro. Me alegro. Pero a mí, cuando Dios me ha llevado a otros niveles y he empezado a caminar en esos niveles, donde yo vi que hombres con Él caminaban, otros hombres de Dios, y yo decía, entonces yo también. Cuando yo vi los niveles que otros caminaban y donde Jesús me llevó y vi las tormentas que hay que superar, ¡wow! ¿Sabes lo que me pasó? ¿Te lo digo en versión popular? No. No lo voy a decir. Me dio miedo. Pero nunca me dijo el Señor que no podía andar ahí y que no me había llamado a eso. Nunca. Nunca. Simplemente respetó mi miedo y cuando empezó a hundirme, ¿sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hizo? Extendió su mano. Gracias, Fabiola. Extendió su mano y me sacó de ahí. Y de nuevo para arriba. Y aquí estamos. Ahora, ¿qué es lo que le estaba...? Porque Jesús es bueno. ¿Jesús es bueno? Sí, pero aquí le hizo dos preguntas a Pedro que desarman al más pintado. Porque le dijo, Pedro, ¿eres hombre de poca fe? Eso te lo dice a ti el pastor y no vuelves más por aquí. Pero Jesús no ofendió a Pedro. Pedro, eres hombre de poca fe. Ahora, ¿qué le estaba diciendo? Es que nos tomamos las cosas tan personalmente. Somos de piel tan fina, nos hace daño cualquier cosa. Pedro, iglesia, hermanito, hermanita, lo que Jesús le estaba diciendo es, Pedro, ¿sabes por qué no puedes andar todavía por aquí? Necesitas crecer. A mí me va a decir tú que no tengo fe, a mí que llevo 20 años aquí. No te lo tomes tan personalmente, no tengas la piel más fina que la breva. Simplemente necesitas crecer. Porque para jugar en las grandes ligas hay que crecer. Porque para correr con los grandes hay que crecer. Porque para jugar en el mismo equipo que Cristiano Ronaldo hay que jugar mucho al fútbol. Y lo que te está diciendo es, Pedro, entrena. Entrena, es lo que le estaba diciendo. Entrena. ¿Sabes lo que hay que hacer para andar en estos niveles que Dios tiene para ti y tiene para esta iglesia? Lo que hay que hacer, porque aquí hay dos cuestiones que saltan del texto, pero a gritos, y son las que yo quiero valorar hoy contigo. En este texto de Mateo 14 dice que ellos dijeron verdaderamente eres hijo de Dios. Y en el texto de Marcos 6 dice que no habían entendido lo que había ocurrido porque sus corazones estaban endurecidos.
¿Cómo iba a poder llegar Pedro a andar a esos niveles y andar sobre tormentas? Ahí dice por la fe, pero no solo es fe. Por un lado dice que ellos empezaron a decir, este es el Hijo de Dios. La única forma de subir de nivel, de llegar a experimentar el poder de Dios y de vivir en los niveles de los milagros, es meterse a conocer a Jesucristo de Nazaret. Realmente a pasar tanto tiempo con Él que conozcas que Él de verdad es el Hijo de Dios. ¿Qué significa eso de que es el Hijo de Dios? ¿Dónde dijo Jesús que iba a estar sentado cuando resucitara? ¿A la diestra de qué? Exprésalo de otra manera como también lo dice la Escritura. A la diestra del poder de Dios. Jesús te está diciendo, yo quiero que tú andes en otros niveles. Pero al nivel que tú estás, no puedes andar conmigo a otros niveles, a niveles superiores. No puedes seguir pidiéndome milagros y seguir pidiéndome vivir en el nivel de los milagros cuando no realmente me conoces, cuando no eres capaz de saber que yo soy el Hijo de Dios, que estoy contigo siempre y que yo soy el que gestiona todo el poder de Dios, que para mí nada es imposible. Y como no me conoces en esa profundidad, cualquier circunstancia que se levante un poquito del nivel básico de las aguas, te asustan. Y te entran miedo y dudas de que yo puedo tomar el control. Cualquier pequeño oleaje. Pero si tú me conocieras más, llegarías a saber que yo, el Hijo de Dios, estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que yo soy fiel y tengo misericordia y que yo soy quien gestiona el poder de Dios. Que nada es imposible para mí. Le dirías a este mar, calla, enmudece, y este mar se callaría. ¿Por qué muchas veces cuando Dios nos permite subir a un nuevo nivel para andar sobre ya cierto tipo de oleajes, cierto tipo, no digo los grandes oleajes, los tsunamis? ¿Por qué nos permite andar ahí? Y a veces nos hundimos. Porque le estamos diciendo, Dios, permíteme experimentar tu poder sin pagar ningún precio. Sin pagar el precio de conocerte. Como mínimo de conocerte. Para que cuando yo esté en este nivel, estoy aquí, y te diga, Señor, yo quiero experimentar tu poder. Y te dice el Señor, sube. Venga, el poder de 50 centímetros de ola. De 50 centímetros de ola. Y ahí las olas empiecen a hundirte, tú le digas, yo conozco quién me ha dicho que me suba aquí. Así que, ola, enmudece, calla. A Pedro le faltaba todavía trayectoria, le faltaba recorrido con Jesús. Pero tenía tanta hambre de Jesús, que no era mala, tenía tantas ganas de experimentar la vida abundante de Jesús, que eso no es malo, y que está dicho por Jesús que nos lo quiere dar, que pidió antes de tiempo experimentar el poder de Dios y vivir en los niveles de los milagros. Lo pidió antes de tiempo. Para vivir en ciertos niveles hace falta conocer a Jesús. Hace falta crecer. No se me ocurriría a mí entrar en un hospital y que me dijeran, ¿qué tal? Buenas tardes, señor usuario, que sepa que esta operación la va a dirigir el que acaba de echar la matrícula en medicina. Pues mire usted, me parece muy bien su forma de trabajar en este hospital, pero el que está aquí se va. Porque a mí no me toca uno que está en primero de medicina. ¿No? ¿Tú ves esto lógico, sí o no? ¿Tú te dejarías tocar por alguien que ni siquiera ha terminado medicina? Bueno, ni aunque la haya terminado. No. Entonces, ¿tú por qué quieres poner tus manos en las cosas de Dios si todavía no has empezado ni a entregarte a Él? ¿Por qué quieres andar por aquí cuando todavía no has pasado ni tiempo con Él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres gestionar estas maquinarias cuando no has empezado ni a entender cómo funciona la maquinaria? ¿Por qué quieres ya ser el encargado
si no conoces ni la máquina? ¿Por qué conoces él? ¿Por qué? ¿Por qué quiere ser ella el encargado? Jesús, en su infinita gracia y misericordia, le permitió tener esta experiencia a Pedro. Le dijo, ven Pedro, ven, anda sobre el agua, ven. Te tengo que enseñar, Pedro, que te falta trayectoria, te falta recorrido. Lo primero es que necesitas conocerme más, conocer que yo soy verdaderamente el Hijo de Dios. Como nos decía esa palabra profética, esto no es de rutina, esto no es un cachondeo. Esto es muy serio. Pero lo segundo es igual de importante. Lo segundo le dijo, esto no lo estáis entendiendo porque vuestro corazón está endurecido. Lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro y a sus discípulos es que si queremos verdaderamente experimentar el poder de Dios y queremos verdaderamente andar en el nivel de los milagros, necesitamos comenzar a entregar nuestro corazón, sobre todo las áreas que no son conformes a aquel que es santo. Y si vosotros sois santos, andad en santidad durante todo vuestro peregrinaje. Sed santo porque Él es santo. Nadie puede poner sus manos para intervenir en una operación quirúrgica si antes no pasa por un proceso no estoy hablando ahora de lavado, de purificarse las manos y ver al médico ahí dándose con el jabón y 10 segundos, 20, 30, 1 minuto, 2 minutos mínimo, pom, luego con las manitas así, la otra coge y le pone los guantes. ¿Por qué? Porque no se le ocurriría ponerse con sus manos sucias, las manos en una intervención quirúrgica, pero que nosotros las cosas de Dios nos da igual, yo pongo mis manos sobre las cosas de Dios. Y Dios dice, no, te vas a hundir, yo te voy a rescatar, pero si tú quieres y estás pidiendo experimentar el poder de Dios y subir a un nuevo nivel de los milagros, vas a tener que limpiar tus manos, limpiar tu corazón. ¿Quién subirá al monte santo? Dice el Salmo, el limpio de manos y el puro de corazón. Iglesia, hay niveles que le estamos pidiendo subir, pero no estamos permitiendo que Dios sane, libre nuestro corazón. No queremos andar en santidad. Y sin santidad, dijo Jesús en la bienaventuranza, los de corazón puro, esos verán a Dios. Yo lo voy a traducir de esta manera. Los que purifican su corazón, esos son los que van a poner las manos en las cosas de Dios. ¿Cómo puedes tú decirle, Señor, quiero vivir en el nivel de ganar almas para Cristo? Y todavía albergas en tu corazón odios. ¿Piensas que a Jesús se le pasa eso por alto? Todavía está esperando Jesús que tú pidas perdón. Pero tú le estás pidiendo andar a estos niveles, ganar almas para Cristo. ¿Sabes qué va a ocurrir? Que cuando vengan las primeras almas, como tu corazón es un corazón de odios, porque todavía no has soltado ese odio, tarde o temprano eso lo vas a volcar sobre esas almas. Que tú crees que no, sí, de la abundancia del corazón, tarde o temprano sale. Y entonces empezarás a hundirte. Y Jesús tendrás que rescatarte. Y llorarás y dirás, ¿qué pasó? Y dirá Jesús, que para andar a ciertos niveles hace falta conocerme y hace falta limpiar el corazón. Y luego vemos a Pedro iniciar una nueva trayectoria. Es curioso, pero van pasando los momentos y vemos cómo Pedro va siguiendo a Jesús, teniendo experiencias profundas con Él, experiencias, algunas frustrantes, otras extraordinarias, hasta que llega el momento en que Pedro conocía a Jesús y Pedro había permitido entregar áreas duras, de dureza de su corazón al Señor. Y entonces vemos a Pedro andando a otro nivel. Vemos a Pedro andando
en el nivel que Jesús tenía para él, en el nivel de los milagros. Tanto, 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 que él iba pasando por Galilea y si alguien tocaba la sombra de Pedro, ¿qué pasaba con esa persona? Se sanaba. Mira el nivel al que lo llevó Jesús. Que yo sepa, la Biblia, que está escrito, que no está escrito como dije antes, lo que Dios hace, que no está ahí, yo eso no lo sé, él es soberano y él puede hacer lo que quiera. Pero que yo sepa, la sombra de Jesús no sanó a ningún enfermo. Así que se cumple la palabra, obras mayores. ¿Cuántos están entendiendo? No, es que algunos pueden pensar, obras mayores, es que no, obras mayores. El Pedro, que no pudo dar ni 3 pasos sobre un oleaje, ahora resulta que su sombra sana enfermos. No tenía ni que imponer las manos ni orar. Ya la sombra. ¿Te imaginas? Hay un enfermo, Pedro, ten misericordia de mí, Pedro levantando la mano sin ver dónde está la luz. Y así le toca, la sombra, ¡cha! Y sano. Sí, eso era Pedro. El Pedro que se hundió. ¿Qué ocurrió entre un evento y otro? Conocer a Jesús. Rendir su corazón. Dejar que Jesús sanara y purificara su corazón. Eso es lo que ocurrió. Yo tengo este mensaje para esta iglesia. Porque no en vano yo sueño. ¿Cuántos sueñan aquí? Sueño con cosas de la iglesia. ¿Cuántos sueñan aquí con cosas de la iglesia? Algunos yo sé que no. Bueno, Dios te ponga a soñar con la iglesia. Pero algunos sé que soñáis con la iglesia. Con ver cosas grandes de parte de Dios. Incluso a algunos le estáis pidiendo recibir milagros. Milagros que van muy por encima de tus posibilidades, ¿verdad? Quizás alguien le ha pedido una casa que va más allá de tus posibilidades económicas, pero mucho más allá. ¿No? Aquí nadie pide esas cosas, ¿no? Ah, sí, hombre. Entrar a la experiencia del poder de Dios, entrar a la vida del nivel de los milagros, requiere conocerle y requiere entregar el corazón. ¿Cuántas cosas le ha pedido esta iglesia? Ahora quiero hablar a la iglesia, a esta congregación. ¿Sí? Así que ya, esto es una palabra personal para la iglesia.